Buenas tardes a todos. Los ejercicios que, sobre todo el primer ejercicio, el único ejercicio que realmente habíamos dicho que íbamos a clarificar acá, ¿qué es lo que tiene sentido para mí? A ver, ¿quién me quiere decir alguna de sus respuestas? Para ti tiene sentido ser veraz en la vida. Eso sería de alguna manera, ¿no? Ser veraz, veracidad. A ver, otro, altruismo. Otro, La vida. Sí, porque es la vida y la muerte, lo contrario. Sí, la muerte. bueno, vamos a dejar estos tres para que todos los demás hagan el contrasentido de veracidad en la mentira, ¿no? Altruismo, egoísmo. Egoísmo y el otro sería muerte. ¿Cómo podría ser el suprasentido de lo anotado en las dos columnas anteriores? Miren, yo tengo por acá un diagrama. Como el suprasentido es la fusión de los opuestos, se da la paradoja de que la sombra y el sinsentido se le opone y sin embargo forma parte de él. Básicamente el sentido es la razón a lo racional, el sentido que tenemos, que es la primera columna. El contrasentido será su opuesto, si se quiere, lo no racional, vamos a llamarlo así. Y en este movimiento de esta tensión y síntesis, entre sentido y contrasentido, se descubre el suprasentido, la imagen de Dios. Significaría ahí que podríamos poner como suprasentido entre veracidad y mentira una visión de equilibrio entre los dos aspectos. Podría ser equilibrio, por ejemplo, armonía, que la armonía no rechaza lo opuesto, sino se armoniza. Entre altruismo y egoísmo, ¿qué podría ser como suprasentido? Algo que resuma los dos. Amor, Eso. que el amor entiende los dos aspectos, engloba el altruismo y engloba El egoísmo. el egoísmo, pero los contiene porque el amor es así. Si somos realmente, hemos amado a alguien y a pesar de que le veamos sus defectos y fallos, si es verdadero amor, entenderemos que es como ella conmigo entenderá también, si es verdadero amor, que es relativo como parte del proceso. El que ama verdaderamente, el que se enamora y ama, ve al ser humano como un conjunto de maravillosos aspectos, a pesar de que haya defectos y debilidades en ambos casos, ¿sí? Porque el amor lo hace que pueda seguir adelante. Y eso es una de las interesantes. Vida y muerte, suprasentido. Sí, también podríamos poner amor en la de vida y muerte, ¿no? Ahora, si yo te... De alguna parte también se complementa con el mensaje interno que uno Sí, por tiene, supuesto. ¿no? Sí, estamos haciendo un Realmente, ejercicio. respecto a la muerte, como, o sea, la acepto, estoy viviendo, y eso me parece maravilloso, Sí, sí, sí. pero ya para mi tiempo también me puede entrar el miedo, Seguro. y entonces si no encuentro el contrasentido o la parte de la sí, el suprasentido, pues voy a andar dando bandazos por todos lados. Y si también internamente me amo, tú lo manejas, el amor, no había manejado la aceptación, tanto de la vida como de la muerte, pero el amor como que da un reforzamiento. Sí. ¿Sabes qué? Cálmate, tranquilízate, y Eh, es parte. o sea, cada quien puede encontrar el ajuste
a esos aspectos. En realidad, vida y muerte son las dos caras de la moneda, es inevitable. Ahorita que nosotros, después de pasar nuestro punto crítico, estamos muriéndonos un poco cada día. Ajá, yo puse Sí, ese precisamente, el amanecer y el anochecer. sí. He vivido un día más. Mm. No, he vivido un día menos. Un día. O sea, ahorita estamos en el atardecer, pero los estamos todavía mayores ya. Los jóvenes no se sientan asumidos. Sí, Adriana. Sí, pues, Para vivir, si tú tienes ese equilibrio y para morir lo tienes también de aceptación, es algo. sí, mira, yo creo que si vamos en cierto sentido, armonía y amor están como símiles, ¿no? Amar y ser armónico tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Insisto, esto nos puede parecer muy interesante, pero cuando somos probados en una experiencia es cuando nosotros deberíamos observarnos. No vamos a decir que reaccionaremos perfecto, pero vamos a observarnos. ¿Sí? El amor se debe imponer o la armonía se debe imponer. Serían los suprasentidos de estos aspectos y que al final son la nueva visión que tengo de mi condición, ¿sí? Porque el héroe anterior, que ya vimos la sesión ayer, yo mismo lo maté, porque representaba pues todos los extremos, o de un lado o del otro, ¿sí? En una sociedad en que pues, somos educados en una polaridad, ¿no? Hay que ser buenitos, buenitos, y los malos, pues retírate de ellos, recházalos, cuando en realidad ambos aspectos son necesarios. Si ustedes analizan aquí, está el suprasentido, la parte de arriba, pero el sentido y el contrasentido forman parte, incluyendo el sinsentido, que es la sombra. ¿No? Porque contrasentido podemos hablar de egoísmo, pero sin sentido la sombra representa todos esos aspectos, ¿no? Que representan a su vez el segundo logos, ¿no? Luz y oscuridad, espíritu y materia, que todos llevamos. Es inevitable, es inevitable que no podemos excluir al mal dentro de nosotros, sea muy suave, muy leve o sea muy desarrollado. Lo importante es que no nos identifiquemos ni con un extremo ni con el otro de una manera obsesiva. Seamos capaces de, cuando alguien tiene defectos y fallos, tener esa capacidad de entenderlo, ¿no? Que es un ser humano con debilidades, hace lo que puede, pero que está obsesionado con un aspecto. Puede ser la revancha, la venganza. Es entendible en una sociedad como la nuestra, donde los héroes están formados por la educación, la tradición religiosa, las costumbres, etcétera, ¿no? Sobre todo en los pueblos en que la revancha es básica. Y hay incluso obras como en Shakespeare, tiene la de este, esta obra de Hamlet, ¿no? Donde el padre le va a pedir que se vengue matando al marido al que se casó con su madre y yo no digo que, no sé si ahí, no recuerdo si también le decía que matara a su madre, ¿no? Pero debía matarlo a él. Creo que sí le dice algo. O sea, es una obra fuerte porque está ahí hablando de la venganza, ¿no? Y del cuestionamiento que Hamlet llega a tener cuando ha llevado a cabo ese acto. Y de remate mata, creo que al hermano de la mujer que lo amaba, me parece. Bueno, es un poco, yo más o menos recuerdo la obra. Es más o menos la idea de este ejercicio, ¿sí? Que era realmente, lo otro eran preguntas que son relativas allá a lo que hemos estado viendo. Que aspiramos, pues son aspectos más sublimes. Sí, sí. En realidad el sentido va adquiriendo cada vez, a medida que tú te trabajas, más un elemento. Probablemente nos podamos poner un poco en el extremo, pero después vamos equilibrando, ¿no? Somos más pacientes, ya no insultamos, sino guardamos silencio.
o escuchamos, eh, tratamos de entender que la persona tiene su visión y sus razones para actuar de esa forma. Ya al empezar a razonar así, ya estamos hablando de que estamos mucho más avanzados en el concepto de el sentido, pero no podemos negar que hay en nosotros ese otro contrasentido, a pesar de que, porque una de las cosas que pueden ocurrir es que si estamos muy elevados en el sentido y nos aferramos a él, del otro lado se puede activar el contrasentido de una manera también muy fuerte. Ese es uno de los casos de la sombra. Cuando hemos tenido talleres de la sombra, ustedes lo recuerdan, que se puede producir lo que llama posesión de sombra. ¿Sí? Las personas son que tenemos, o sea, cualquiera de nosotros en la sociedad en la que vivimos, podemos llevar a cabo pues todo un proceso de ser bueno, de responder a los principios que me han enseñado, de la moral y la ética y la religión y en la escuela, ¿no? Y soy una lumbrera, un caso excepcional de una persona que cumple con los requisitos, ¿no? Pero el hecho de alimentar tanto un lado, se crea del otro lado una sombra muy poderosa. Si yo no la atiendo, se independiza, se vuelve autónoma. A eso se llama posesión de sombra. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento me posee y yo puedo decir cosas que jamás se me hubieran ocurrido a alguien, ¿sí? Y después cuando reacciono, digo, ¿cómo pude decir eso? Jamás me hubiera yo atrevido a decirlo, pero fui como posesionado por alguien. Fíjense que anécdotas hay muchas. Había un gobernador en Nueva York que era obsesivo para perseguir a las prostitutas y cerraba todos los prostíbulos y premiaba a los policías que hacían redadas, todo eso. Y al final, ¿dónde lo encontraron? En un prostíbulo, acompañado de dos mujeres que hasta le sacaron una foto. O sea, el extremo. Eso también se pasa a veces con nuestros padres. Díganme qué han criticado de sus padres fuertemente y verán que con el tiempo ustedes lo hacemos. Yo a mi padre a veces le criticaba que compraba mucho la lotería. Digo, compraba, no se andaba por las ramas, compraba. Pasando el tiempo, yo me di cuenta que tenía interés en comprar lotería. Yo decía, bueno, ¿qué pasa? Pues si tú lo estuviste criticando tanto. Sí, Bueno, pero tu papá sí, se la sacó una vez. Sí. Se la sacó una vez y no le duró más de 3 meses el dinero. Bueno, pues así era mi padre, ¿no? No, lo que quiero decir es que es muy fácil irnos al extremo opuesto cuando estamos muy obsesionados de un lado. Y uno de los cambios que puede ejercerse en nuestra estructura es la sombra, la posesión de la sombra. Uh, Tiene sus bemoles, hay un trabajo muy personal que debe hacerse con ella. Cuando está separada, o sea, se fragmenta. Es como si tuviéramos dentro de nosotros otro ser. Y cuando vienen los sueños, pues vemos que nos insulta. Normalmente en los sueños es de nuestro propio sexo. En la mujer es una mujer y en el hombre es un hombre. Y a veces escogemos a un personaje que nos desagrada. A veces es un personaje familiar con el que no podemos entendernos. Puede aparecer como la sombra. ¿Qué se puede hacer? Pues no rechazarla, sino tratar de trabajar la imagen. Eso ya es llamada la técnicas de trabajo con sueños, ¿no? Usando la Gestalt, sentarla al personaje del sueño que representa la sombra y dialogar constantemente, aceptándola e indicándola que no la vamos a rechazar más, que la empezaremos cuando podamos aceptar, porque el mecanismo es reconocer y aceptar sin identificarse. Bueno, ya he contado el tema de la loba más veces que yo atendí a una paciente que tenía problemas de sueños con pesadillas con lobas. Se abría su habitación y entraba la loba. Y la amenazaba. Entonces la chica no podía dormir. Bueno, me la llevaron fue cuando yo vivía en Barcelona,
llevaron a atención. Y yo le pedí, usando una técnica de imaginación activa, que cada día trajera a la loba a un lado como un perrito. Se lo imaginara. Cada día, 5 o 10 minutos, no más. Y que le estuviera diciendo, lamento, perdóname por haberte negado. Esta chica en una parte de su vida, había trabajado en un bar y creo que se había prostituido algo porque la embarazaron. Y cuando la embarazaron, ella se sale del bar. Y inmediatamente alguien, no sé, conoció a alguien y se casó para darle un nombre a la niña, tuvo una niña. Y pensó que ella ya se había resuelto todo. No, empezaron las pesadillas. Y 2 semanas las dejé de ver y a las 2 semanas volvió y ya no estaba mal de la cara, no tenía ojeras. Y me dice, yo hice lo que me dijo. Incluso la llevaba con una amiga y la sentaba, la ponía a un lado y nomás me veía la loba y yo ahí estaba hablando y de repente en su imaginación. Y de repente, estando en su habitación, estaba acostada ella, tenía 2 camas, estaba acostada y entró la loba en su imaginación. Ya no la buscaba ella, sola se movía. Entró y se puso a brincar de una cama a otra. Se le acercó, la vio y se metió dentro de ella. Se acabó. Se acabaron las pesadillas. Se integró esa parte que ella había rechazado porque suponía que al tener ya una nueva pareja y una nueva condición, se había resuelto esa parte. La idea era que asumiera que esa parte de su vida era una parte de su vida. Eso se llama integrar. En este caso a mí me sorprendió, porque a veces no es tan dramática el resultado. Bien, pues vamos a proseguir, ¿les parece? He querido dedicarle un poco a esto. El día de mañana vamos a ver otra dinámica, pero bueno, ya la vamos a explicar de otra forma. Es la última, ¿sí? Es la que está en la página 17. No, pues la 15 y 16 pueden hacerlo. No tengo problema. 16. Pero son preguntas malas. Mira, la que está en la 16 es, ¿cuáles son tus posibles muertos? Los aspectos de tu vida que dejaron de vivir por temor, por perezoso, apático o descuidado. A ver, tus muertos. Ya dejamos, que teníamos con nosotros y que ya renunciamos a ellas, o resolvimos conflictos. O las negamos y dejaron y desaparecieron. Pueden estar ahí. No, cadáveres, ya no. Si yo no los dejo, ya dejaron de ser. Esos son los muertos. A lo mejor yo tenía una manía, cuando era yo muy chico, de robar. Yo tenía ahí en la iglesia, yo recogía en la misa la ofrenda y las contaba. Y los billetes grandes desaparecían. No, me acuerdo de broma, pero bien que lo hacía. Nunca me dijeron nada, pues yo era el que tomaba y contaba, pues nadie le va a decir que no faltaba. Yo tenía, creo, 8 años, supongo. Sí, 8 años, más o menos. 7, 8. Pero bueno, lo que quiero decir que esa parte, pues la superé y la abandoné. Fue muerto en el camino. También mi agresividad después de que mis padres se divorcian, pues también fue otro muerto, pero ahí el muerto fue porque me dieron duro y se me quitaron las ganas de seguir otros. Me peleaba yo con cualquiera. Entre semana, 1 o 2 peleas casi llegaba yo, porque estaba yo lleno de ira por lo que me había pasado. Entonces, también ese muerto los separó. O sea, esos muertos los vamos dejando en el camino. A veces porque son superados, a veces porque no queremos con ellos tener. Pero te dice la pregunta, ¿somos apáticos, perezosos o descuidados? Mejor teníamos una habilidad, por ejemplo, para dibujar o artística, pero qué flojera y lo dejé. Esa habilidad murió, ya no hay tiempo, y si lo hay, pues es más lento ahora que estamos. O sea, vamos dejando esas cosas porque todavía estamos muy distraídos, ¿no?
Y la siguiente pregunta era, ¿estos muertos que carga también retienen a su sombra los aspectos de su psique que no aceptó y reprimo? Puede indicar algunos a continuación. Esto es un tema que los dejo en manos de ustedes por si quieren contestar a estas preguntas. El tema de la sombra requiere todo un taller completo, como lo hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Hemos tenido varios talleres de la sombra. Y se tiene que trabajar con cierta atención y ser meticuloso porque a veces se despierta cosas, ¿sí? Y eso lo dice el Jung. Cuidado, porque siempre habrá aspectos que están semidormidos. Normalmente la sombra está en el nivel entre el inconsciente y el consciente. Está en esa entrevelo, ¿no? Que estaba y no está, ahí está, agazapada. A veces se puede presentar la sombra como un animal, cuando está muy primitiva, ¿sí? A veces está más desarrollada. Y es un ser como nosotros, pero del sexo del soñante. Casi siempre la vemos en el sueño. Si se deja ver, a veces se escurre, ¿no? Es un trabajo importante, ¿sí? Que no podemos dejar a un lado, pero no podemos abordarlo demasiado. El ejercicio de la página 17 eh, dice, le solicitamos complete la tabla que a continuación se encuentra. Eso de que se reúna con otro, pues no se va a poder porque casi siempre venimos y nos vamos. Dice, llamado del alma, síntomas, escucha la voz interior, intuiciones, sincronicidades, obstáculos. Las sincronicidades. Ayer alguien contó un sueño y tuvo una sincronicidad o antier, no estoy seguro. Sí, de la araña, ¿no? De la araña. Eso es una sincronicidad, porque lo soñó y se le apareció. Y una conexión entre el mundo onírico y el mundo físico. Porque todo está conectado, solamente que ocurre con pocas ocasiones. No siempre tenemos, o si las tenemos, no les hacemos caso porque no le encontramos explicación, ¿sí? Nos parecen absurdas. Contratiempos, incomodidades, situaciones emocionales, sensaciones incómodas del cuerpo, síntomas físicos, toda una serie de condiciones que hay de ese llamado del alma, que no todos son bonitos, sino también aspectos duros. Y en la siguiente columna dice, ¿atendiste el llamado del alma o te resististe? Puede que ustedes no tengan todos, tengan algunos. Los que tengan los van marcando e indican que, como ahorita me volví a acordar de los dormilones estos del huerto de Getsemaní. No se duerman. Bueno. Y al final, bueno, ajustes y aprendizaje. ¿Qué aprendimos? Depresiones, pérdida de trabajo, muerte de un ser querido, accidentes, porque todo tiene que ver algo por la experiencia que nos revuelve. Eso es importante. Toda experiencia que nos mueva tiene que ver con un aprendizaje fuerte. Yo recuerdo que cuando yo estuve en Volkswagen nos hacían pruebas para ver la habilidad para resolver problemas y nos pasaban por un video incidentes críticos, ¿no? Un evento en donde tú lo veías y tenías que dar ¿qué harías tú en ese caso? Y te valoraban por eso. Eso es un incidente crítico. Bueno, nosotros tenemos incidentes críticos casi todos los días, muy leves, ¿no? A veces muy fuertes. Yo tuve tal mío con la tarjeta de bienestar que no me dieron ningún centavo, un incidente crítico. Pues sí, porque yo dije, bueno, voy a tener la mentalidad de no contar con ese dinero para no preocuparme por el dinero. Lo necesito, pero bueno, vale. Ahora, si estuviera yo ahí, hijo, el dinero me lo han tomado, vale. Es una tontería. O sea, yo decido que ese incidente no me afecte. Hay otras cosas que puede ser que nos afecten, ¿no? Vamos conduciendo, si les atraviesa alguien y acá sí le van a decir de su familia, dice, aguántate, no se lo dice.
Esos incidentes son menores, pero sí nos muestran que aún todavía reaccionamos. Bien, si no hay ningún comentario, vamos a abordar el tema desde donde yo quería empezar, desde aquí, desde el tema. Dice, ya el Dios se ha vuelto viejo, nuestro Dios normal, ¿no? Y cuando esto ocurre, se torna en sombra y sin sentido y desciende a lo inferior. En algunos casos, ese Dios, como el de Jung, que era Siegfried, rubio y todavía bello y bonito, a veces ya no nos sirve. Estamos idealizando algo que ya no va con nosotros. Y por eso dice el pasaje, y él lo dice, el espíritu de la profundidad dice, la salvación está en quien cree en lo supremo y se traiciona a sí mismo como Judas. ¿Por qué nos tenemos que traicionar? A ver si entienden esta parte. Porque ustedes y yo tenemos que matar al Dios que habíamos hecho, a esa imagen idealizada. Los condicionamientos. Significa simbólicamente eso. Por eso tenía que matar Jung a Sigfrido. Lo mata a balazos, por la espalda. ¿Lo ilustra en el libro? Sí, mira, te voy a enseñar la ilustración. Mira, ahí está. Lo está matando y ahí está con la defensa, ¿sí? Jung tiene un sueño en el cual asesina a Sigfrido por la espalda. Todo ciclo responde a una muerte-resurrección. Es necesario matar el ideal heroico en virtud de una nueva concepción. El yo está dominado por el desconcierto, pero decide confiarse en el alma, aunque le conduzca a la locura. O sea, decidimos acabar con ese aspecto. Obvio, hablamos de yo, tenía una fuerza psíquica muy, muy fuerte, aguantó. Porque eso puede aparecer como pues, cierta forma de, no locura, pero sí una visiones o experiencias psicóticas, ¿no? Que uno dice, uy, tengo eso. Y eso pudiera asustarnos. En los casos fuertes hay que tener mucha fuerza, pero en general no llegamos a ese grado. En general, las personas no tienen ese grado a veces de excepcionalmente así. Hablo muy en grosso modo porque puede haber, aunque tengamos que hacer un cambio muy dramático. Este cambio de deshacernos de ese héroe, de ese sentido de la vida que le hemos dado, yo siempre asumo que debe ser gradual. Irnos quitando cosas que ya no van, porque ya no responden, ya perdimos el sentido y necesitamos superar ese vacío que deja el vivir así, ¿sí? Tarde o temprano, ustedes decidirán hacer modificaciones a su forma de ser. Los ciclos son así, la edad, el atardecer siempre nos va a llevar a cambiar cosas. Estamos ya en el final. Bueno, el final se puede alargar, pero estamos en etapas finales. Y las etapas finales nos dicen, cierra, completa, no dejes pendientes, acaba bien, sal libre. Y al estar cerrando, pues tenemos que hablar con gente con la que ya no quisimos hablar porque nos costaba trabajo. Tenemos que ver a personas o a situaciones que las debo dejar porque ya no va conmigo. Supónganse que tengo una adicción al alcohol, pues tengo que trabajar esa adicción. No me va a llevar a ningún lugar en el momento de la partida. Es más, me puede generar visiones que no merezco. Y eso lo veremos la semana que entra con el tema de la ayuda a los moribundos. Sí. Al final se hace un resumen de toda la vida. Y por eso vemos ese vídeo que nos pasa. Bueno, vídeo, la vida que nos... Escenas de nuestra vida, las más intensas. Y vamos tomándolas, todas casi. Porque después tendremos que volver a ver. Yo digo, ese vídeo lo vemos 3 veces. Al morir, frente al juicio y antes de entrar al de Bachán o paraíso. 3 veces. Para que te acuerdes que el que va a disfrutar el paraíso eres tú. Porque ahí se puede perder el autoconocimiento. Ya no tenemos la estructura. No tenemos el cuerpo físico, no tenemos sangre, no tenemos vitalidad. Entonces tenemos que ir con calma. La mayor parte de la gente está dormida. Llega como si pensara que está soñando. Eso lo veremos la semana que entra con más calma.
Por eso es importante ayudar al moribundo en muchos aspectos. Yo me centro en el aspecto espiritual, ¿sí? Casi siempre se deja a un lado, aunque los grandes pues, acompañantes, porque hay ya organizaciones que se dedican a eso, ya atienden también lo espiritual, porque el moribundo quiere a veces hablar de Dios o de... Entonces, si él pide de eso, hablemosle de eso. Pero si no quiere hablar de nada de eso, quiere pasar de eso, pues tampoco vamos a hablar, porque no vamos a imponer nuestra tradición religiosa, porque aquí soy. Bueno, lo vemos con calma. Esta imagen es interesante, pero volvemos acá. Bien. Dice, Jesús le dice a Judas que lo libere, pero tú superarás a ellos, a todos los apóstoles, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Texto evangélico de Judas. Es el nuevo evangelio de Judas que fue encontrado. Ahí le pide Jesús a Judas que lo traicione. Como dice yo, que traicione el vehículo humano, el idealizado. Por eso saca el pasaje Jung en el libro. Suena algo fuerte, ¿no? Suena fuerte. Para que, ¿eh? No, yo no me meto mucho en el tema religioso porque creo que hay que respetarlo cualquiera. Pero recuerden que las estructuras de las religiones las hicimos los hombres. Recién empezó, las primeras comunidades religiosas cristianas fueron los ebionitas, los pobres de Dios. No tenían ni ceremonias, no tenían ni rituales, se reunían en un grupo y hablaban de lo que había vivido, de lo que había dicho uno de los seguidores del maestro y las experiencias que habían tenido. Era lo que había, no había nada más. Y eso lo dice la historia de la iglesia. ¿Qué pasó después de los ebionitas, que eran para mí los más cristianos o los más, realmente los que seguían la enseñanza más profundamente? Eran pobres, eran los pobres, los que no, pobres de Dios, no manifestaban ni posición, ni dinero, ni tenían lugares, no había lugares, no había iglesia. La iglesia era el grupo, conjunto. Vienen los concilios, ahí empezó a armarse la concilios de diferentes grupos. Casi todos los padres de la iglesia habían sido iniciados en los misterios de diferentes paganos. O sea, no eran, no, Orígenes no venía nuevo, él había sido iniciado en los misterios de Mitra, de Eleusis. Eran seres muy letrados, muy capaces, pero que se habían, entre comillas, convertido, y en realidad no. Orígenes en su obra, bueno, lo demuestra, ¿no? Cuando habla contra Celso, un, un emperador que todavía seguía la tradición de los rituales mistéricos. Al principio, el cristianismo era mistérico, como aún ahora los misterios, no te hablan de los misterios. Estaban los misterios de María, los menores, y los misterios de Jesús el Cristo, los mayores. Pero eso los emparentaba con los misterios de Eleusis. Los misterios menores que se hacían en Atenas y los misterios mayores que eran las de Demeter. Y con otros misterios, con Isis. Los misterios de Isis eran los menores, los misterios mayores eran los de Osiris. Entonces dijeron, no, quítenlo. Y cambiaron, y empezaron a cambiar. Hubo 6, 7, 8 concilios y se fue cambiando. O sea, lo que se tiene ahora no es lo que originalmente surgió. Y no voy a entrar a discutir que esté bien o no. Los rituales tienen su lugar, nadie lo niega. ¿Sí? Si de corazón de sacerdote lo hace, pues invoca fuerzas. Porque lo que está haciendo es magia, convirtiendo el vino y la hostia en cosas sagradas, ¿sí? Si lo hace bien y sabe y lo vive. Ese es el tema también de los pueblos paganos. Su sacerdocio también decayeron y degeneraron. Y como en todas partes, las religiones se desarrollan, llevan un tiempo y empiezan a degenerar, ¿sí?
Pues hay que reactivarlas. Por eso venía el Maestro Jesús para reafirmar al judaísmo, porque en realidad ahí estaba la cosa, como el Buda en el hinduismo, ¿sí? Seres que venían a reformar para decir, miren, en el hinduismo pues ya estaban los brahmanes bien amarrados ahí del poder y no querían soltarlo. Pues el Buda vino y le dio. Y no me quiero meter al protestantismo, porque Lutero pues al final lo que hizo fue decir, ¿y todos cómo que venden ustedes propiedades a día arriba? Sí, le echó la bronca a todos, pues, las indulgencias. Él no quería otra cosa, quería que se reformara eso. Pero pues, le armaron una casa y tuvo que huir, ¿no? Con los alemanes, si no te lo queman. Y de ahí se propició pues que surgieran otros grupos. Ahora hay de Chile y de manteca, por todos lados, ¿sí? También pasó en el Islam. Sunitas y chiitas se agarran a morir. No se miden. En el hinduismo, en el judaísmo no lo sé. Sé que no les gusta mucho a los judíos ortodoxos, los cabalistas, pero no sé si llegan a las manos todavía. Sí, 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 sí. Dice, Jung anticipó aquello que reclama el espíritu de la profundidad, el asesinato o en definitiva el sacrificio del héroe rubio, de Sigfrido, y de la emulación de un dios externo que reúne lo bello, lo bueno, en pos del nacimiento de su interior, de un dios ambivalente que reúne en sí lo feo, bello, lo malo, bueno. Jung lo maneja así, ¿no? Le dice a Judas, tienes que entregarme para acabar con la imagen idealizada. Pero es una opinión de Jung, ¿sí? Jung tiene un sueño en el cual asesina a Sigfrido, ya lo hablamos. Todo ciclo responde a una muerte, resurrección. Es necesario matar el ideal heroico en virtud de una nueva concepción. El yo está dominado por el desconcierto, pero decide confiarse en el alma. O sea, Jung confió en su alma y lo condujo antes de que lo condujera a la locura. El alma tiene el poder de volvernos psicóticos, pero fácil. ¿Sí? Nos distorsiona. Jung nos propone abandonar el mundo de las cosas, Jung no propone abandonar el mundo de las cosas, sino entregarse al mundo olvidado del alma para poder integrar cosas y al alma. Obviamente, esta condición de ser asesino y asesinado apunta a que se trata de un sacrificio, pues todo verdadero sacrificio es autosacrificio. Lo que yo sacrifico es mi pretensión egoísta con la cual me sacrifico a mí mismo tiempo a mí mismo, al mismo tiempo a mí mismo. Se trata de matar lo heroico en uno mismo, el estar dominado de que esto es aquello, es indispensable o desechable. ¿Sí? Es indispensable que yo... ¿Saben cuando hay una posesión? La posesión de la profesión. Cuando ustedes y yo tenemos una profesión, la profesión exige un modelo, un perfil, ¿o no? Por ejemplo, los médicos, que son los más rudos por ahí. Es un perfil muy determinado que hay personas que no se salen de él y es como una piel que se les apegó y ya no son nada, ya no son el anterior, son ellos. Ese perfil que se pegó. Es como la piel como dije ayer, la piel que le da de Yanira a Hércules. Se le aferró al cuerpo y él tuvo solamente que entrar al fuego para morir y convertirse en un ser y liberarse. O sea, la persona médico se convierte en una posesión, como puede ser la persona abogado, todo depende de qué tanto le damos peso a eso, ¿sí? Y dejamos de ser nosotros, porque estamos repitiendo un modelo que la sociedad, trabajo, todos esperan que yo reaccione de una forma. Y ese es el modelo que también, o sea, para que vean lo sutil que puede ser el movernos en una sociedad como seres humanos y los retos que tenemos para estar atentos y vigilar. Es cierto, hay dos tipos de locura. ¿Cuál padeces tú?
La locura divina que surge del dominio del espíritu de este tiempo por el espíritu de la profundidad del alma. La locura enferma que se manifiesta cuando el espíritu de la profundidad posee al hombre, son las patologías. O la locura enferma de este tiempo que consiste en vivir en la superficie, negar el espíritu de la profundidad y tomarse al mismo y tomarse a sí mismo como el espíritu de este tiempo. Solo la locura divina es la que es válida, pero los demás existen. Si yo no reacciono cuando el alma me trata, estoy traduciéndolo en forma simple. Si yo no reacciono cuando el alma siento el llamado, que puede ser de varias formas, y por supuesto me niego a aceptar eso, es lo que es la segunda, la locura enferma que se manifiesta cuando el espíritu de la profundidad posee al hombre. ¿Sí? Hay una necesidad de un cambio, por ejemplo, la que hemos hablado ahorita, y yo no quiero soltar esa forma, ese modelo. Puedo tener una patología, como el seguir viviendo en la superficie. Estoy hablando de alguien que ha sido llamado, el que no tiene problema, sigue viviendo. ¿Por qué? Porque no le ha llegado, no es un momento, no hay madurez, no hay lo que fuera, o desea en la vida el alma que viva, que siga experimentando, que viva, que tenga familia, que se divierta si puede, porque aquí las cosas van complejas. Hay quien no los toca, pero cuando te toca, te tienes que poner muy atento, porque la vida no va a ser la misma, a pesar de que me niegue, a pesar de que yo lo rechace, a pesar de que me vaya y me meta yo los medicamentos para olvidarme de la situación. ¿No? Porque sí, yo tomo medicamentos antipsicóticos y la verdad que me planchan. Ahora, es obvio que esta llamada o esta forma de responder a un cambio puede pasar porque yo no le hice caso, que es el caso de los apóstoles que se durmieron, o de Percival que se durmió. Sintió la llamada Percival y le dijeron, ¿a quién sirve el grial? Y él se quedó así, ¡pum!, se durmió. Era demasiado, posiblemente, demasiado para él en ese momento. Tuvieron que pasar años, que puede ser vidas, antes de que estuviera fuerte para soportar, porque las energías superiores del ser, las energías espirituales que tenemos allá, son muy poderosas, y si el ego personal no tiene sostén, lo puede arrasar. Eso lo entiende. Si mi ego personal es inseguro, no tiene autoestima, tiene problemas difíciles de falta de voluntad, tiene conflictos en su vida muy complicados que no resuelve, tiene un llamado, pues lo va a barrer, porque no va a poder soportarlo, y va a pedir ayuda tomando algo para olvidarse de eso. O se tira al alcohol o la droga, que toda situación que me haga olvidar la situación me va a ser válida. Ese es el tema. Por eso mucho se trabaja para reforzar la estructura de la personalidad entre nosotros. Y esa situación que se presenta, me barre, vuelve a suceder. Depende. Vamos, vuelve a presentarse. Depende. Para poder digerirla y aceptarlo. Mira, depende la madurez, la fuerza de tu madurez, de la energía psíquica que tu alma ya te la tiró. Probablemente 2 o 3 encarnaciones no hubo nada, o si lo hubo, tú lo pospusiste. Tienes derecho a cierto punto, pero llega un momento que tienes que haber una resolución, como ahí el caso de la resolución de la crucifixión, que eso ya creo que lo veremos hasta mañana porque no va a dar tiempo, que requiere más tiempo tratar ese tema, para desglosarlo y transmitirlo en un lenguaje entendible. Porque tiene ahí Jung crucificado con la cabeza de Leo, un león, y una serpiente. Y la serpiente es la oscuridad, y la otra parte es la luz. O sea, ahí está unido en la crucifixión, porque él vio la crucifixión del Cristo y de repente él era el crucificado. Y se le acerca a sus pies Salomé, que era ciega, pero cuando lo ve y empieza a sangrar, ella recupera la vista. Todo un proceso de resolución, pero lo quiero ver con más calma porque ya nos llevamos casi la hora y mañana me quiero dedicar a explicar con más detalle esa parte. Esto es muy peculiar probablemente de Jung porque
él practicaba la gnosis antigua, pero quizá en nuestro caso pudiera parecer una crucifixión del Jesús, del Cristo, ¿sí? Y ustedes verse crucificados. Simbólicamente, ¿qué es la cruz? 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Y entonces el hombre es, la estructura del ego personal es crucificada en la parte espiritual. La cruz tiene un significado. La línea hacia arriba es hacia el espíritu, y esta es la vida en el mundo, ¿sí? La materia y el espíritu. El espíritu y la materia. Estamos crucificados. Simbólicamente Jesús, el Cristo está crucificado en las dos líneas, en el espíritu y la materia, y los 4 elementos. Entonces, no es un proceso en el sentido de tratar de destruirlo, sino es un proceso de iniciación, de transformación, de cambio. Nadie se transforma si antes, ya decía Dante en la Divina Comedia, el que asciende al cielo primero tiene que pasar por su infierno. ¿Cuál es el infierno de vosotros, de ustedes? Todos tenemos un infierno. Y está lleno de cadáveres y algunos vivillos por ahí, ¿no? De las cosas que hemos hecho y que ya no queremos ni acordarnos, ¿no? Yo las tengo también, todos. Es cierto, los hemos trabajado, pero ahí están. ¿Qué es importante? Reconocerlos. Ah, yo traicioné a esta persona. Ah, yo abusé de esta chica. Ah, yo hice esto. Robé. Ah, eso es lo que pide. Ser capaz de verlo y aceptar. Eso es nuestro infierno. Y por supuesto, proponernos no repetirlo nuevamente, hasta donde podamos. Porque somos así. Si yo hago esa constricción y verdaderamente me propongo a que ese infierno que está en mí realmente vaya disolviéndose, que lo interesante de Jung es que la serpiente negra que tiene alrededor se empieza a poner blanca cuando se acerca a Salomé. La cara y el pecho se emblanquece, entonces la serpiente cae, porque ya estaba, ¿qué? Estaba entrando al suprasentido, al equilibrio. Pero tenía que llegar hasta ese momento, el sacrificio. Sin sacrificio no hay transformación. ¿Y a quién sacrificamos? A la personalidad. Es la manera en que lo vivió. Pero yo lo que trato de trasladarlo es a una terminología que todos podamos entender y que todos podamos aplicar a nuestra vida, porque no todos vamos a ver al sacrificio mistraico. Porque van a decir, probablemente vean un sacrificio cristiano, en caso de que se dé, porque a lo mejor no llegamos a tal grado de visiones especiales. Y a lo mejor no aparece Elías, aparece otro. O ni siquiera Salomé era su eros, su eros de él de baja calidad, él era erótico y había abusado de algunas pacientes porque dejó salir esa parte. Ella se integra porque tenemos que integrar esas partes, volvemos a lo mismo, no las podemos dejar fuera. Si yo sé que me gusta calumniar a las personas, pero lo escondo porque de vez en cuando lo hago, tengo que reconocerlo, yo calumnio y debo darme cuenta que cuando ocurra, debo detenerlo hasta donde yo pueda. Si no hacemos esa honesta acción, pues vamos a estar por la superficie. No, yo no tengo que juzgar a nadie, simplemente lo digo. Superar las limitaciones requiere un gran esfuerzo y valor, pero tenemos una oportunidad. Podemos que a nuestro aire y a nuestro ritmo, poco a poco dejar que se vayan superando. Ayer les hablaba yo del como sí. Yo antes decía muchas mentiras, pero más que mentiras, yo decía exageraciones, exageraba. ¿Sí? No, es que vinieron unos 5 o 6. ¿Cuáles 5 o 6? Eran 2. Para impresionar. Hombre, poco a poco me di cuenta que no podía estar exagerando. Sí. Tenía que bajar el tono. Mentiras muy pocas veces.
Me costaba, pero lo decía. Y no era eso de que mentiras, ¿cómo se llama? Mentiras piadosas, es una mentira. Ahora, el Buda decía, claro, si va a ser, usted va a sufrir hacer sufrir una persona con su verdad, mejor cállese la boca. Si la persona no lo va a soportar, ¿no? Hay que tener un criterio para saber que estamos por ayudar a los seres a que no sufran. No es así. El Cristo lo quiso, el Buda también. Se sacrificaron para que los seres humanos no sufriéramos, para que nos diéramos cuenta, para que reaccionáramos. No vamos a llegar con nuestra verdad ahí haciéndole así. Ahora, pues mira, te mueres mañana a las 3 de la tarde, punto. Y el otro pobre a las 3. Es que, bueno, lo contrario es que algunos médicos no dicen nada porque no les agrada decir eso. No, no, hay de todo. Y enfermeras y médicos, porque les da miedo también la muerte. Una condición necesaria para ayudar a un moribundo es no tener, por lo menos no tanto miedo. Porque en realidad la muerte de él es la práctica de lo que va a ser la mía. Sí, me comprendes. Eso es serio, es así. Tarde o temprano yo me veré así, a lo mejor por una enfermedad, a lo mejor por un accidente, o a lo mejor por la edad, ¿no? Se muere uno por la edad. Que hay gente que se muere por la edad. Y punto. No pasa nada. Pero hay que estar preparado. Cuando nacemos no somos conscientes, o sí, si fueron conscientes ustedes, pero cuando morimos sí. Debemos estar conscientes, porque va a representar mucho lo que va a pasar después si guardamos conciencia al momento de la muerte. O sea que yo no, es mi opinión, yo no recomiendo adormecernos para no darnos cuenta. La recomendación es estar consciente hasta el momento final. Pero mañana lo vemos bueno, la semana que entre los que vengan lo vemos con detalle. Es una razón muy importante. Bien, vamos a dejarlo para preguntas. Por ejemplo, cuando tú vas a un lugar o a hacer un viaje, es obvio que tú estás usando energía física, pero también tú estuviste planeándolo para llegar a un lugar, para verlo, para estar. Esa es ya energía psíquica, la fuerza que tienes. Tú tienes un anhelo de ir a un lugar y un deseo, y eso viene del anhelo del alma, el gusto por disfrutar un lugar. Esa fuerza que te lleva a superar todos los obstáculos que pudieran haber para que tú hicieras ese viaje, es la energía psíquica. Nosotros tenemos una dosis. Probablemente no es igual en todos. Algunos la tienen muy fuerte y van y luchan contra todas sus fuerzas para lograr lo que quieren, aunque al final no resulte como quieren, pero se han mantenido. Otros, después de 2 o 3 obstáculos, tiran la toalla y dicen, no, ahorita ya no le entro. Y eso ni está bien ni está mal, es simplemente así es la situación. Acuérdense, todos estamos bien. Lo que hagamos estará bien hasta donde podamos. Nadie nos va a decir esto o el otro. La única condición es que si hay un llamado claro, no lo dejen, no se duerman, no abandonen porque saben que a lo mejor se va a cuestionar el mundo en que ustedes se mueven. ¿Sí? Porque sucede así, ¿no? Yo recuerdo cuando salí de esa depresión, empecé a ver que me aburría lo que hacía, no me interesaban los amigos que tenía, porque casi todos tomaban y era su diversión. Entonces me empecé a quedar solo. Esa es una primera experiencia que se tiene, porque tú lo ves diferente ya. Pero al rato encuentras a otros locos como tú, porque ya los hay, yo los encontré. Tarde o temprano te vas a encontrar con unos cuantos y ya sabes que no eres el único. Y, ¿eh? No, es así. Y a veces también, yo me acuerdo que hasta aquí había, no, aquí, junto a la beneficencia, una sala de yoga de la Gran Fraternidad Blanca.
Y yo dije, pues ese anhelo me hizo llevar ahí, pues voy a meditar, a ver, que no sabía nada. Y nos dijo el instructor, o sea, acuéstense para meditar. Todo tranquilo, todo. ¿Qué pasa aquí? Cierren los ojos. Pues, sí, cerramos los ojos. Estaba hace un rato y yo digo, pues esto es meditar. Y me asomo y él estaba besándose con una chica. Estábamos hablando acá. Dije, ¡ah, qué meditación! Dije yo, madre mía, ¿qué cosas se ven? Pues me puse de pie y me fui. ¿Qué no dijiste? No, esto no estaba. Pues. No, no, pero sí. Después caí en manos de uno que daba meditación con cassettes y era un norteamericano, ¿no? Me sacó $1,000, que en aquella época era mucho dinero. Y me di cuenta que él copiaba de un libro las meditaciones. Dije, otro que me ve la face. Bueno, ya aprendí. Hasta que llegué un día al libro. Antes, ¿se acuerdan esa librería que está en el portal? Se llamaba Librolandia. Tenían un montón de libros tirados en el suelo, como una montaña. Yo llegué y Los de oferta. sí, llegué, empecé a buscar y encontré un libro con las columnas de Egipto, que a mí me gustaba Egipto, ¿verdad? Y lo volteo y estaba la señora Blavatsky así, como esta que está ahí. Pero más duro, estaba viendo así. Hijo, lo vi, me dio miedo y la tiré y me fui. Sentí que me atravesaba la mirada de ella. A la semana que entré, ya dije, la curiosidad era la curiosidad. Y volví y lo busqué. Y dije, ay señora, ¿cómo ve usted? Ve bien feo. Y quise ojearlo, no entendía ni papa, ni papa. Pero lo compré. Porque tenía en una orilla la dirección de la Sociedad de México. Se ve que había sido un libro que habían vendido en montones. Me contestó la persona ya, y era la señora Suárez del Real, la que era presidente en aquella época, antes de Alfonso Morales. Y me dice, pues no tiene que venir aquí, en Puebla hay una rama, la rama Alfa, y me dio el teléfono de Lourdes. Y ahí empezó todo, en el año 78, 1978. Y bueno, pasaron más cosas, porque si te pasa eso así, te pasan otras cosas. Pero lo importante de eso es que eh, cuando uno sale de esa etapa del llamado y de ver el infierno y de todo ese proceso, que a veces no es muy consciente uno, la oportunidad tarde o temprano se presenta. Y no es igual para todos, ¿eh? No quiere decir que sea igual. Lo importante es que no la deje y que la atendamos. Aunque sea levemente, vamos a decirlo así, porque si tienen muy estructuradas sus vidas, porque tienen una familia, porque tienen hijos, porque tienen trabajo, porque, o sea, todo la estructuramos. Bueno, pues denle un espacio para que ustedes reflexionen, estudien y mediten. No se pide más. Y perseverar, porque eso es importante. Esta última parte dice, hay de aquellos que viven conforme a los ejemplos. La vida no está en ellos, ¿no? Los ejemplos son los héroes. El ejemplo de la Madre Teresa, bueno, o de Gandhi, bueno, tienen su lado muy bueno, ¿no? Ahimsa en el Gandhi, ¿no? En la indañabilidad. La Madre Teresa, pues una compasión ruda para poder atender a los leprosos y cargarlos y bañarlos. Yo no me veo así, de, uy, eso no llego a eso. Y sin guantes. Ni cubrebocas. Nada. Pero por otro lado, los dos tenían lo suyo, ¿no? Entonces, es lo que quiere decir. Si vives conforme a un ejemplo, entonces vives la vida del ejemplo. Por lo tanto, viviros, dice Jung, viviros a vosotros mismos, vivir nuestra propia vida. ¿No sabéis que vosotros mismos sois el campo fecundo que lleva todo lo que os sirve? Solo hay un camino y ese es el vuestro camino, nuestro camino. Puede servirnos al principio o escuchar opiniones, ¿no? Nosotros leemos obras teosóficas, leemos a Annie Besant, a la señora Blavatsky, a la señora Rada Burnier, a varios. Pero al final, ¿qué?
Tenemos que escucharnos a nosotros y seguir nuestra propia anhelo por ser mejores seres humanos. Eso es lo importante. Como los pintores, primero copian estilos y después ¿qué? Encuentran su estilo. Tenemos que llegar por ahí. Nadie puede negar que tenemos que escuchar a otros que nos han antecedido y que hicieron lo mismo. No fueron excepciones. Y aquí ya vemos las siguientes, el cuadro que vamos a ver la siguiente semana, el cuarto momento, ¿sí? Ven ustedes ahí a Jung sentado en el suelo, a Elías y a Salomé, la que representa al Eros de Jung. Y ahí empieza la sesión de la mañana, que hoy quería meterme, pero que preferí tocar varias cosas y mañana la vemos con calma, ¿sí? La importancia, sobre todo, de los tres. Y falta la serpiente, que es la parte oscura. Lo tienen ustedes en el material que les dimos, ¿sí? Ahí viene todo, para que lo repasen y lo vean. Mañana que tengamos la última sesión, me gustaría que sacaran sus preguntas, mañana voy a hacer una síntesis de todo lo que dimos, ¿sí? Incluyendo lo de esta parte. Y voy a ponerlo más sencillo por etapas, para que ustedes me puedan preguntar más. Y también los que nos están escuchando por internet, que ahora son 25. Preguntas, ya vamos a acabar. Sí, todavía tenemos tiempo. Están abiertos los micrófonos. Sí, a ver si hay alguien que tenga preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Uy, qué bueno que no preguntan. A ver. Si la verdad le va a hacer daño a una... Sí. Mejor no decirlo. Ajá. Bueno, sufrimiento, ¿no? Porque ahí me dices que la verdad va a hacer sufrir a una persona. Sí. Depende. Hay personas que no están preparadas. Estoy hablando del concepto que el Buda comentaba. Para él lo básico es no dejar que los seres humanos sufran, ¿sí? Ese es su punto, su leitmotiv. No, lo que quiere decir el Buda en este sentido es que hay personas que no están como muy preparadas para recibir una verdad, ¿sí? Hay otros que no les preocupa, porque tienen una estructura que soporta esa verdad y han vivido y son fuertes, pero no todas las personas son fuertes, Adriana. Hay quien tiene problemas para ver la realidad, entre comillas, porque se ha estado engañando toda su vida, por decir algo. Pero eso es no decir a veces la verdad, como engañar a la persona. Es una opinión, yo te digo, es una opinión de un personaje que es importante desde el punto de vista de la tradición filosófica. El Buda es el Buda. Y lo importante ahí es darnos cuenta, esta persona puede soportar que yo le diga que tiene un cáncer y que se va a morir, a lo mejor no puede. Y yo tengo que callar. Y eso es un punto que debe ser considerado por el que va a decir la verdad o no. Se la zorrajo, ok. Va a entrar en depresión. No le conviene estar en depresión antes de morirse, porque la vibración de la depresión lo manda a un estado de conciencia que no merece estar. Nosotros vibramos con... Le explico. Tenemos ahí un muertito. Normalmente todos salimos por la parte del chakra de esta parte. Algunos salen por la cabeza, pero la mayoría sale por acá. El plano tiene 7 subplanos. Nosotros estamos más o menos, se mezcla con el subplano mental, ¿sí? El astral, este es el plano astral. Y arriba está el plano mental, que también tiene 7. Un pensamiento de amor y un pensamiento de odio. ¿Cómo vibra el pensamiento de amor? Elevado. Sutil. El pensamiento de odio, denso. Sí. Entonces, una acción también, una emoción también. Pues imagínense ustedes que al final viene todo el resumen de nuestra vida y la vibración que se resume de toda nuestra vida da una nota. Una nota y con
una vibración. Y esa vibración nos dirige o a un plano inferior o a un plano superior, según hemos vivido. Y ahí es merecimiento. Pero si yo merezco una vida, una experiencia en los planos sutiles buena, pero a la mera hora estoy aterrorizado o tengo una depresión de cañón, lo más probable es que caiga temporalmente en una dimensión que no merezco. Y hasta que esa vibración se va diluyendo, vuelvo al nivel. Por eso se recomienda tanto a los moribundos, o se trabaja mucho el temor a la muerte. ¿Quién tiene miedo a la muerte? Así, de verdad. Todos. Soy consciente que nos tiene que tocar, pero el momento... Bueno, el momento es un cambio. Pero lo importante es que esta situación se puede presentar a cualquiera de nosotros. ¿Sí? Si yo llego, ven esas muertes de gente que tarda mucho en morir. Agonías largas. Agonías muy difíciles, prolongadas. No quiere irse, si quiere, que tiene gente que siente que tiene deudas con la gente, que no pudo hablar con él, que dejó cosas pendientes. Eso lo hace que vibre y puede estar temporalmente en alguna de las dimensiones que no merecía, porque podría haber estado en la sexta y a lo mejor cae en la cuarta. El problema aquí no es la cuarta, el problema está aquí en estas tres puntas. Que hay bichos y a nadie le va a agradar estar en ese lugar. ¿Sí? Porque abajo de eso está la dicha. ¿Sí? Aquí no estamos en el infierno todavía. Abajo está. El infierno es simbólico. Es simbólico y todo tómenlo con calma. O sea, si no les parece muy claro, pues investíguenlo, reflexionen, van a ver que en todas partes se trata de que los moribundos estén, o sea, que estemos serenos. Para eso nos tenemos que preparar. Yo quisiera morirme en el lugar donde vivo, en mi casa, ¿no? Es lo ideal. Y no en un hospital lleno ahí de cosas, pero hasta eso es necesario merecerlo. Hasta eso necesitamos. Para merecerlo hay que trabajarnos, o sea, trabajarte, tratar de equilibrar tu vida. No se pide mucho. La parte del alma no exige mucho. Exige equilibrio, armonía hasta donde puedas. O sea, que vea que haces un esfuerzo. Y llegamos en paz y nos vamos en paz y ustedes no saben lo que hay del otro lado. No hay dolor, no hay sufrimiento y pronto se les va a olvidar todo. Se va así el recuerdo, salvo que tengan algo pendiente. Si tienen familia que dejan niños pequeños, pues sí van a estar ahí dándole vuelta y no se van tan rápido. O si tienen ahí un clinch apegados a la materia, a dinero, y también se quedan ahí viendo ahí quién está aprovechando de sus dineros, de su mujer y de todas las cosas que deja. Porque a veces todo lo que acumulamos se lo disfruta otro. Pero ese aferramiento nos detiene en este plano. O sea, andamos deambulando por acá sin cuerpo físico. No, eso es infrecuente. Hay gente que los ve. Los accidentados, los suicidas, los crímenes, todos esos seres andan dando sus vueltecitas por acá, por todos lados. Y pues, imagínense ahorita en Gaza ahí en Israel, cómo están matando ahí como piojos a los gazatíes, pues niños y mujeres, y andan un montón de seres ahí, porque murieron por violencia. Y eso tarda en irse. Se tiene que recomponer un poco la estado emocional. No es tan simple. Pero si uno trata de trabajarse, simplemente por el hecho de que yo quiero estar bien del otro lado, ya véanlo por interés. Bueno, pues me trabajo bien ahorita. Empiezo a calmar mis emociones, mis pensamientos, a meditar para que se serene la parte interior. Y les aseguro que el otro lado será lo más increíble de lo que ustedes imaginan. Sin gota de sufrimiento. Porque de bachano, para eso todos tenemos derecho. Aunque algunos con menos tiempo que otros. Pero bueno, eso es un tema que mañana veremos la semana que entra lo veremos con detalle. Aunque ya lo hemos tratado, ¿verdad? Pero el tema de la ayuda es lo que vamos a centrarnos. ¿Sí? ¿Qué hacer? Y vamos a poner casos, a ver. La persona está diciendo esto y esto, ¿qué harían?
Pediría que pasen 2 a hacer la del muertito. ¿Qué harían para ayudarlo? A ver, son diferentes casos, ¿sí? Y según el caso, ustedes deberán decir qué hay que hacer. ¿Vale? Uno aprende. Y acuérdense siempre, si yo ayudo a un moribundo, yo me estoy ayudando a mí, porque estoy aprendiendo a cómo se va y cómo yo debo estar preparado para irme. Los egipcios tenían esa manía, ¿no? Desde que sufría el faraón, ya estaba haciendo su tumba. Y Ramsés gobernó hasta los 90 años, es uno de los más longevos. Pero desde el primer día mandó a hacer su tumba. Es otra idea ahí, otro concepto. Pero ya estaban en eso. Así ahorita lo hacemos ya desde que nace, ya te están comprando tu caja. Pues no son tan neuróticos aquí en la sociedad. Pero bueno, hay de todo. Sergio Tala tiene una pregunta. A ver, ¿qué pregunta? Sí, gracias, Isaac. Ahorita, por ejemplo, lo que dijo con la idea de, por ejemplo, cuando Jung tuvo la visión que se vio crucificado, no sé, de repente, bueno, yo ya lo había pensado desde antes y muchas ideas que pueden ser analogías, o al menos yo así las interpreto, ¿no? Pero se puede hacer esa suposición, por ejemplo, esa crucifixión, se puede hacer un comparativo, como decir, él estaba atado al cuaternario, vamos a decir, para compararlo con los conceptos teosóficos. Está bien, tiene toda la razón. Sí, es por ahí, sí. A lo que quiero preguntar, por ejemplo, en general, que lo complicado lo entiendo, ¿no? Pero para no equivocarme cada vez que escucho más cosas, más simbolismo del libro o de los conceptos de Jung, sí se puede interpretar de esa forma. Sí hay una forma de hacer una analogía sin uno equivocarse al interpretar. Sí, el término de crucifixión tiene que ver con vamos a decir, la personalidad que debe ser totalmente transformada, ¿sí? Es un sacrificio de la vieja personalidad, el que él mata teóricamente a Sigfrido, pero debe realizarse esa crucifixión con las dos polaridades, la serpiente alrededor de su cuerpo y la cabeza de león, que significa la fuerza y la parte de la luz. Hay 2 serpientes que vamos a ver la sesión de mañana, que aparecen, una blanca y una negra. Y aparece un niño divino, el Jesús de pequeño, y tiene en su mano derecha la serpiente blanca y en la mano izquierda la serpiente negra. Esa parte no la he mencionado porque mañana la veré. Pero ese es el símbolo. Por eso también el Cristo estaba crucificado y tenía 2 cruces alrededor, la de Dimas y la de Gestas, ¿o no? Uno representa una parte de él y el otro representa la otra. No sé si puedas entenderlo. Uno dice, acuérdate de mí cuando estés en el cielo, o algo así. Y la otra le dice, ay, sí, tú eres, no te crees, no sé qué, mira, bájate, a ver si. O sea, otra vez la polaridad, ¿sí? Y esa polaridad es la que nosotros necesitamos. Entender que se fusiona con la parte interior suprasentido, o sea, la nueva renovación que nosotros tenemos. Espero que me hayas entendido. Sí, gracias, Isaac. Esa era mi pregunta. Siempre me lo he cuestionado, digo, porque hay muchos, no sé, digo, siempre no he querido meterme más porque no sé qué tan acertado uno puede hacer al hacer las comparaciones. No, está bien lo que dijiste, muy acertado. Pues gracias. ¿Les parece que cerremos nuestro trabajo para dejar que el tiempo no nos... porque aquí varios tienen también, son 8:30 ya. Vamos a hacer nuestra invocación. Les pido que cierren sus ojos un momento y el que lo quiera repetir lo puede hacer. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto
fruto de todo el mal que cada ser que se sienta uno contigo que se sienta, sepa que es uno con todos los demás. se arraigue uno con todo. Así sea y gracias a todos. Gracias.